La palabra del Señor dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hermano, vamos a tomar asiento y voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Solo un pequeño anuncio, hermano, un recordatorio. No se olviden que el sábado 22 de junio o sábado 23 de junio, el equipo de adoración de la IBI estará dando un concierto. Hicimos la publicidad, vamos a seguir dando la publicidad para apoyar a este evento. Estuve hablando con el que organiza el evento y es por obras sociales que ellos tienen en República Dominicana. Ellos trabajan con niños pobres de la calle, también con una agencia de adopción para facilitar la documentación, si en caso hay alguna adopción que esté pendiente. Así que todo lo que es recaudado es para ayudar a esta entidad. Así que por favor, vamos a seguir publicitándolo por medio de las redes sociales. Los flyers lo habíamos repartido el día de la conferencia, pero tendremos más flyers esta semana. Así que sábado, no estoy seguro si es 22 o 23, pero ese sábado va a ser el concierto de la IBI. Todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios y la fe depositada en Cristo, podemos dar testimonio de la manera paulatina y progresiva en la que Dios ha obrado y sigue obrando en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. No estoy diciendo que nuestra salvación ha sido de manera paulatina, sino que el crecimiento viene siendo de manera paulatina y progresiva. No creo que nadie aquí, a menos que sea la excepción, podría decir que desde el momento en que escuchó la verdad por medio del Evangelio, enseguida entendió todo lo concerniente a la vida espiritual. Bien, podríamos decir que el Señor quitó la venda de nuestros ojos, nos levantó a vida nueva juntamente con Cristo, y vimos ahí en la cruz la solución divina, el remedio divino a nuestro problema, a nuestro mal, para nuestra condición. Muy poco he compartido, creo yo, mi testimonio desde el púlpito, pero déjenme hacerle mención de ese evento en mi vida. No entendí mucho realmente lo que el pastor esa vez que estuve escuchando, estuvo predicando. Lo que recuerdo que entendí lo suficiente para reconocer que sin Cristo yo estaba completamente perdido. Han pasado cerca de 17 años de aquella oportunidad y puedo decir que ahora veo realidades que en ese momento no veía. Ahora veo verdades en Cristo que en ese momento ignoraba. Ahora veo cómo el acto de salvación se llevó a cabo en mí. Lo puedo ver de maneras distintas y de maneras más profundas que aquel septiembre del 2008, cuando el Señor me rescató de mi pecado. Ahora el Señor me ha permitido ver en diferentes ángulos, y podríamos decir así, el glorioso evangelio. Y aunque aún sigo aprendiendo a aplicarlo en mi vida diaria como todos nosotros, muchas veces fallo, otras veces lo veo más tangible. El caso es, mis hermanos, que ahora recobramos la vista instantáneamente en ese momento de salvación para ver nuestra condición y la solución a nuestra condición, pero aún por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo,
Él debe seguir operando para perfeccionar aquel sentido de vista espiritual que Él nos ha concedido. Y la narración de Marcos tiene que ver con esa realidad. Y resulta fascinante, hermanos, ver cómo Jesús, a diferencia de nosotros los que predicamos, muchas veces luchamos para traer una ilustración que ilustre, valga la redundancia, el sermón. Ese no era el problema con Jesús. Jesús usa un impedimento físico y real para mostrar a sus discípulos una realidad espiritual. Y ese es el argumento o la idea central que Marcos nos muestra aquí, y lo podríamos decir de la siguiente manera. Jesús muestra a través de una sanidad física la forma gradual que vamos recuperando la vista espiritual. La confesión de Pedro nos deja ver esa realidad o esa verdad claramente, a la misma vez que es claro que todo es en dependencia a Cristo. A la luz de este pasaje, de esta gran verdad, debemos reconocer, entonces, hermanos, que ha sido el poder de Dios quien nos devolvió la vista espiritual, ha sido por gracia, pero que aún seguimos necesitando de Él. Aún necesitamos de Él en nuestro crecimiento progresivo, aún dependemos de Él, porque es en la realidad que nos encontramos, ¿verdad? Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. El título del sermón de este domingo es Recobrando la Vista, y vamos a ver la manera en que Marcos nos lo presenta. Y lo hace primero presentándonos el primer caso, un ciego físico que comienza a ver, versículo del 22 al 26, y después nos presenta el siguiente caso, un ciego espiritual que comienza a ver, versículos del 27 al 30. Les voy a pedir, hermanos, que oren conmigo. Hay muchas cosas que se interponen a que la palabra del Señor tenga sentido en nuestros corazones, nuestra carne primeramente, las distracciones que están alrededor de nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto. No importa si eres joven o si tienes ya muchos años. A la misma vez, déjenme hacerle recordatorio, por favor, que mantengan sus celulares ya sea en vibrador o apagado. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias que con toda libertad nosotros podemos abrir tu palabra, que con toda libertad tu pueblo se puede reunir aún en esta parte del mundo, Señor. Gozamos con esta libertad y no sabemos hasta cuándo, Señor, tú por medio de tu gracia común que otorgas a esta parte del mundo aún podemos tener estas libertades. Señor, pero mientras que tengamos esta libertad, que no seamos negligentes, Señor, que con toda diligencia busquemos reunirnos como pueblo tuyo, postrarnos ante la autoridad de tu palabra, Señor, confesar, Padre amado, que necesitamos que tu palabra nos edifique constantemente. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, en mis limitaciones, Señor, y sé tú hablando en los corazones de tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces el primer caso que Marcos nos presenta. Leamos de nuevo el versículo 22, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ahora, es necesario mencionar que esta misma ciudad de Betsaida es aquella ciudad a la cual Jesús mismo emitiría juicio en contra de ella. Mateo 11:21 dice en palabra de Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Recordemos también que es de esta ciudad donde sale Pedro, donde sale su hermano Andrés y Felipe. Y gran parte del ministerio de Jesús se ha llevado a cabo en esta ciudad. Así que ellos han visto lo suficiente, han visto la suficiente cantidad de señales y pruebas que regiones completamente paganas que si hubieran visto, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Y este milagro es una más de esas señales que daban testimonio del poder singular de Jesús. Ahora, como en otras ocasiones que hemos visto, el pueblo lo que ve en Jesús es un simple milagrero, alguien que hace milagros, alguien que puede sanar enfermos. Y al igual que el milagro del sordo tartamudo que leímos un capítulo atrás,
aquí se nos dice también que un grupo de personas le traen a un ciego. No se nos dice quiénes eran, no se nos dicen si eran sus familiares o eran amigos. Lo que sí podemos ver es que ellos creían que Jesús podía sanarlo. Ahora, eso, hermanos, no necesariamente nos dice que tenían fe en la persona de Jesús y quién era Jesús. En algún momento hemos aprendido que hay personas que tienen fe en los milagros. Hay personas que creen que los milagros se pueden realizar, que los milagros existen y que Dios es poderoso para hacer milagros. Y decimos amén a eso, ¿verdad? Ahora, pero esa fe no necesariamente ha sido acompañada con el arrepentimiento. Mejor dicho, no necesariamente es una fe salvífica o fe salvadora. Esa fe de creer en los milagros no necesariamente va acompañada con la rendición de la vida de uno a la autoridad de Cristo, a su señorío de Cristo. Mucha gente confía en el poder de Cristo para sanar, para cambiar situaciones negativas, para cambiar situaciones económicas, pero no han depositado su fe en el sentido para salvación, ni para someterse a Él. Y esta fe es la que vemos aquí y es la fe que vemos en todo tiempo hoy. Basta con ir al YouTube y ver cientos de eventos donde miles de personas corren, ya sea un jueves o un viernes de prodigios y milagros, y van corriendo para allá porque hay un tipo que les ofrece milagros, ya sea a cambio de dinero o lo que sea. Pero la mayoría de esas personas ni siquiera han escuchado el Evangelio. La mayoría de esas personas ni siquiera pertenecen a una iglesia local. La mayoría de esas personas ni siquiera son pastoreados por líderes espirituales bíblicos. Y muchas veces no solo no han escuchado el Evangelio, ni conocen el Evangelio. Tampoco saben de aquello de lo que Cristo salva. Ellos simplemente van corriendo porque creen que Jesús puede cambiar la condición en la cual se encuentran, no necesariamente una condición espiritual. Así que no todos los que corren a Cristo, o en palabra de Jesús mismo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, será salvo. Corren a Él nada más por la necesidad externa y no por la necesidad primaria de ser reconciliado con Dios Padre por medio de Jesús. No corren por la necesidad de ser salvos de su pecado y de la condenación eterna. Y por eso Jesús condena a esta ciudad. Así que estas personas llevan a este ciego y le ruegan, le dicen que lo tocase, que le impusiese las manos. Y una vez más podemos ver el gran paralelo, las similitudes entre este milagro y el milagro del sordo tartamudo. Y que dicho sea de paso, estos dos milagros solo se encuentran en el Evangelio de Marcos. Ya habíamos dicho que el milagro del sordo tartamudo pudo haber causado tal impresión en la mente y en el corazón de Pedro, que ya que es él que está redactando prácticamente el Evangelio de Marcos a Marcos, lo incluye ahí. Y lo mismo sucede con este milagro porque está ubicado estratégicamente. Si nosotros recordamos el pasaje anterior que pusimos la semana pasada, está entre la reprensión y la llamada de atención de Jesús en la barca. Como vimos, Él hace una serie de preguntas de diagnóstico para que los discípulos se den cuenta aún en la ceguera parcial que se encontraban y no reconocían aún a Jesús como el Mesías, el Hijo del Hombre de la visión de Daniel. Y después vemos la confesión de Pedro. Así que Pedro ve una realidad espiritual que ha sucedido en su vida y la relaciona con este milagro que Jesús está a punto de hacer. Entonces, dice el versículo 23, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y vemos una vez más, ¿no? Ese tomar de la mano, ese milagro muy personal, lo lleva afuera, lo saca de la aldea, le escupe los ojos. Una vez más vemos este método poco convencional, algo que nosotros no usaríamos, no se nos cruzaría por la mente usar, ¿verdad? Le pone las manos encima y le hace una pregunta, la cual nos lleva a nosotros a hacernos otra pregunta. Le pregunta si veía algo. ¿Estaba dudando Jesús de su capacidad para sanar a este ciego?
Muchos han usado este pasaje para defender su poca capacidad o nula capacidad de hacer ningún tipo de milagro. Y dice, bueno, Jesús necesitó repetir lo mismo para que el milagro se vea palpable. Así aquellos milagreros baratos que vemos por allá afuera, dice que tienen que repetir con el milagro porque el mismo Jesús falló. Así que Jesús no está dudando aquí de su capacidad para sanar por completo a este ciego. Pero antes de ver esa respuesta tenemos que observar algo que es necesario. Hasta ahora el ciego no ha hecho absolutamente nada, hermanos. Es Jesús quien lo toma de la mano, es Jesús quien lo saca fuera de la aldea, es Jesús quien le pone la mano encima, es Jesús quien ha tocado sus ojos. Así que la pregunta no es para ver si funcionó el milagro o no, la pregunta es más bien de diagnóstico, para que el ciego pueda reconocer que hay un poder en Jesús que nadie tiene. Ahora, un autor respecto a este pasaje dijo, este milagro nos sirve como parábola para ver una instrucción objetiva. Este ciego representaba a los discípulos que habían recobrado parcialmente su vista espiritual. Así que esta sanidad parcial también no es por falta de poder de Jesús. No es porque sigue el curso natural de alguien que recupera la vista por medio de una operación y al comienzo no ve bien, sino que es la manera física que Jesús está mostrando la realidad espiritual de sus discípulos. Así que Marcos nos muestra a Jesús haciendo esta sanidad parcial de manera deliberada para la lección que le está dando a sus discípulos. Dice, él mirando la respuesta del ciego, ahora ya ve, dice, él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esa es la respuesta de este ciego que ahora ve parcialmente. La parábola en vivo y a todo color que Jesús le está mostrando a sus seguidores, a sus discípulos. Nosotros recuperamos la vista espiritual, pero comenzamos a recobrarla parcialmente. Ese periodo largo aún en que vemos los hombres como árboles, podríamos decir. Vemos movimiento, vemos cosas que comienzan a cambiar, pero aún son como hombres en forma de árboles. Este es el periodo en que sus discípulos están atravesando. Pero notemos que la lección de la parábola no es solo ese periodo en que vemos aún cosas medias nubladas, sino que Jesús es quien los lleva de la mano hacia una claridad mayor de las cosas. Es el cuidado y la guía de aquel que es el príncipe de los pastores que pastorea personalmente a los suyos, a los que son suyos. Así que ellos debían de seguir dependiendo de Jesús. Lo mismo que este ciego en ese momento que los representaba, debía seguir confiando en la obra que Jesús iba a hacer en su vida. Y es por gracia que Él seguirá abriendo los ojos espirituales de sus discípulos y de nosotros. ¿Para qué? Para que veamos en totalidad quién es Él y para que sus discípulos vean en totalidad quién era Él. Y eso lo vemos después con la confesión de Pedro. Y de cierta manera, hermanos, nosotros aún seguimos en ese periodo. Vemos mejor, es verdad. Nuestro entendimiento no es el mismo que cuando el Señor llegó por primera vez a nuestra vida. El Señor nos ha permitido seguir viendo cosas más profundas acerca de quién es Él, acerca de la salvación, acerca de la santidad, cómo Él nos ha salvado, el costo alto de seguirlo, la necesidad de abandonar el pecado, de la necesidad y de anhelar la santidad diaria y progresiva, de someternos al señorío de Cristo en todo lo que Él nos pide, de amarnos de manera desinteresada y sacrificial. Pero aún en este periodo que no vemos las cosas muy claras, nos cuesta aún aplicar el evangelio a nuestra vida diaria. Muchas veces aún no entendemos cómo aplicar la gracia para aquellos que muchas veces dañan nuestro corazón. Aún me cuesta haber desarrollado el fruto del Espíritu en mi vida. Aún estamos en ese tiempo de ceguera parcial.
Muchas veces aún queremos tomar decisiones bajo nuestros propios conceptos, buscar nuestro propio consuelo. Pero bueno y grande es Dios, hermanos, que Él mismo nos lleva de la mano de gloria en gloria. Esto quiere decir de obediencia en obediencia, de crecimiento en crecimiento, de santidad en santidad, de dependencia a una mayor dependencia, de día a día cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Tal es ese periodo en el cual aún vemos como en medio de la neblina. Es estar, como dicen, en el ahora, pero en el todavía no. Pero llegará el día, hermanos, ese día de gran esperanza, que veremos todo claramente. Y aquel día, así como este ciego, veremos todo claramente. Miren lo que pasa después. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Su vista fue restablecida por completo. Jesús es quien nos devuelve la vista, el cual había quedado completamente cegada por el pecado, pero es Él mismo quien nos ayuda a que día a día veamos mejor. No existe tal cosa, hermanos, como un cristiano que llega al perdón de sus pecados por medio del Evangelio y no necesita más el Evangelio. Tal persona ha tenido una confesión de fe emotiva. El cristiano depende de Cristo día a día, porque la vida cristiana sin Cristo es imposible, hermanos. Es imposible querer vivir como Cristo nos pide si no dependemos de Él. Alejado de mí, nada podrás hacer. Ese nada no habla de alcanzar tus metas personales. Ese nada quiere decir no vamos a poder dar fruto que es agradable a Él si pretendemos vivir fuera de Él. Él es quien nos ayuda a que día a día veamos mejor. Y me imagino a Pedro, obviamente, especulando, dictándole a Marcos lo que él había de escribir en su evangelio, diciéndole, ya entiendo, yo estaba ahí. Ese era yo. Así que Jesús, por medio de un ciego físico que recobra la vista, ilustra de manera vívida la realidad que están atravesando sus discípulos, la realidad que atravesamos todos nosotros. Después de todo esto, el versículo 26 dice que lo envía a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No hay necesidad de publicarlo. El Señor tenía la intención de sanar esta ceguera física, a la misma vez da la instrucción a su discípulo, y eso fue lo que él hizo. Ahora, noten algo, esta persona que ha sido sanada no necesariamente nos dice que llegó a la fe y que fue salvo. Pero muchas veces el Señor usa cosas a nuestro alrededor para hacernos ver el amor por nosotros. Así que vamos al siguiente caso, el ciego espiritual que comienza a ver. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ahora cabe mencionar que Cesarea de Filipo no es la misma Cesarea marítima, son dos ciudades distintas, pero esta ciudad en particular era un centro del culto pagano. Y tenían un santuario que era dedicado a su deidad, a su dios, Pan, para los que le gustan el pan. Era un dios griego de la naturaleza. Y el lugar estaba lleno de templos y de nichos esculpidos, dicen, esculpidos en las rocas, dedicados a varias deidades. Y en esa ciudad había una cueva y había un manantial que había sido dedicado a este dios Pan. Y estos eran conocidos por los habitantes locales como un sitio profundamente misterioso y temido. Es como ir a un cementerio de noche, ¿no? Al punto que esta cueva principal se le llamaba la puerta del Hades. Las puertas del Hades. Esto se debía a la creencia de que en la cueva, o que esta cueva era una entrada al inframundo, al reino de los muertos en la mitología griega.
Y teniendo eso en mente, entonces lo que está a punto de suceder es muy significativo. Porque Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿quién dicen las personas que soy yo? Dice, ¿quién dicen las personas, quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Al parecer el concepto que tenían muchos de Jesús no había cambiado. Recordamos unos capítulos atrás este mismo concepto equivocado de las personas respecto a Jesús. Muchos creían que Jesús era Juan Bautista que había resucitado o se había reencarnado. Otros decían que era Elías y otros decían que era un profeta que andaba por ahí. Pero ninguna respuesta era suficiente. Ningún concepto que tenga el hombre acerca de Jesús que no sea de quién es Él verdaderamente no es suficiente. Y ahora vivimos en una época, hermano, donde muchas personas quieren adaptar a Jesús a sus pensamientos, a sus conceptos, a lo que ellos creen que Jesús es. Y lo vemos en las redes a diario. Estos movimientos como el LGTB y movimientos que abogan realmente por la distorsión del diseño de Dios, dicen que ellos no creen que Jesús sea una persona que condenaría al homosexual, que condenaría a todos estos movimientos que vemos ahora. Y es porque no han leído la Escritura. Así que vivimos en un mundo donde la gente trata de adaptar a Jesús a su propio molde, a su propio concepto. Por ahí están los que dicen, yo no necesito de una iglesia para ser cristiano. Yo tengo una relación íntima con Jesús. Bueno, si tiene una relación íntima con Jesús, se va a mostrar en el amor hacia su novia, que es la iglesia. Entonces, de alguna manera, queremos adaptar a Jesús en nuestros propios pensamientos y queremos que nuestros conceptos y nuestras ideas de Él se adapten a nuestra mejor conveniencia. Todo esto puede sonar muy religioso. Todo esto puede sonar como decir que Él era Elías. Puede sonar religioso como decir que es uno de los profetas. Podemos adornarlo para que suene bien. Pero no se acerca a la verdad de quién es Jesús. Ahora Jesús le hace otra pregunta que va a poner en gran contraste la ceguera total en la que viven las personas y la manera parcial y progresiva que los discípulos vienen recobrando su vista espiritual. Hay un gran contraste entre aquellos que siguen en su ceguera total y aquellos que por gracia de Dios, y escuchen bien, es por gracia de Dios, comienzan a ver. Veamos la respuesta de Pedro. Ellos respondieron, como hemos visto, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero vemos entonces, lo que no incluye Marcos, es que todo esto es por gracia, porque así como el ciego no hizo nada para ver, y todo lo hizo Jesús, así vamos a ver en el pasaje paralelo en Mateo, que esto también es por gracia. Que la respuesta que da Pedro también viene por pura gracia. Que la ceguera total que se les ha sido removida de los discípulos y que ahora podrían comenzar a ver más claramente quién era Jesús, ha sido por gracia. Así que la pregunta que le hace Jesús, le dice, ¿y vosotros quién dice que soy? Esa misma pregunta es la que hoy debemos hacernos. Es la misma pregunta que hoy aquí donde tú estás sentado debes hacerte. Es la misma pregunta que les hago. Porque la respuesta va a dictaminar cómo vivimos. Si en nuestra respuesta de quién es Jesús, de quiénes decimos nosotros que es Jesús, si en esa respuesta tenemos el concepto correcto de que Jesús es Rey de Reyes, de que Jesús es Señor de señores, de que Él es Dios hecho hombre, de que Jesús es creador de todo, de que Él sostiene todo con el poder de su palabra, que Él es el alfa y el omega. Si tenemos esa respuesta, ese concepto claro, entonces nuestra manera de vivir va a ser una adoración constante hacia la persona de Cristo. Así que la respuesta a esta pregunta importa no importando cuánto tiempo tú tengas viniendo a la iglesia.
No importando cuánto tiempo nosotros decimos profesar la fe, la pregunta debe permanecer en nuestra mente constantemente. ¿Quién dices tú que eres Jesús? ¿Cómo tu vida responde a esta pregunta? ¿Cómo respondes a esta pregunta de ahí sentado en tu banco? ¿Quién dices tú que es Jesús? Lo que piensas de Él define cómo vives, eso es claro. La respuesta a esta pregunta define tus prioridades. ¿Es Jesús lo más importante en tu vida? ¿Es Jesús lo más importante en mi vida? Por ende, vivir para Él va a ser nuestra meta diaria. Llevar una vida que le complace va a ser nuestro principal objetivo. Al bien abrimos nuestros ojos. Nuestras prioridades no van a estar de cabeza. Pero si tu respuesta es otra, tus prioridades van a estar fijadas en ti, en tus afanes, en tus necesidades externas. Todo aquello te va a distraer. Así que darás la respuesta como el resto de la gente. Sonarán religiosas. Sí, Jesús es mi todo. Sí, yo vivo por Jesús. Pero en tu vida diaria, tu vida o mi vida, no refleja esa realidad. Así que nuestras respuestas pueden sonar religiosas, pero quedarán cortas. No, pero yo voy a la iglesia 4 o 5 veces a la semana y ofrendo y pura religión. ¿Es Jesús lo más importante en tu vida? Tu vida así lo va a mostrar. La respuesta de Pedro es sorprendente. Tú eres el Cristo, le dice. Tú eres aquel que se nos prometió en Génesis 3:15. Eres aquel que se sentará en el trono de David y reinará por siempre. Tú eres aquel en que todo el Antiguo Testamento por fin tiene un sentido completo. Tú eres el Cristo, quiere decir, en ti tiene cumplimiento todas las exigencias de la ley ceremonial. Tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres aquel que libertará a su pueblo de la esclavitud de su pecado y lo librará de sus enemigos. Aunque esa verdad aún no se le había sido muy clara ante los ojos de los apóstoles. Ellos aún no entendían cómo Jesús iba a llevar esto a cabo. Entonces podemos ver claramente, hermanos, cómo Jesús usa el caso del ciego físico para mostrar una realidad espiritual de aquellos que ahora podían decir, tú eres el Cristo, que para ellos como judíos significaba que todas estas cosas, lo que hemos leído, pero aún no tenían en claro todo. Aún ellos no sabían el costo que Cristo como siervo sufriente tenía que atravesar. Aún ellos, y lo vamos a ver más adelante, no entendían el sacrificio en la cruz. Ahora es importante que veamos algunos detalles que Marcos no incluye en la confesión de Pedro, que sí la vemos en el Evangelio de Mateo. Y vemos que la respuesta de Pedro, su confesión, tiene una segunda parte, tiene como un complemento. No solo le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el libertador, tú eres el ungido del Señor, sino también le dice, eres el Hijo del Dios viviente. Pedro está diciendo, tú eres igual a Dios. Este gran misterio acerca del Mesías es revelado en la respuesta de Pedro. Al decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, Pedro está diciendo, tú eres igual a Dios. Miren, Juan 5:18. Entonces, por esta causa, dice, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Uno puede preguntarse entonces por qué Pedro, quien es que está narrando estos detalles a Marcos para su evangelio, ¿por qué no incluyó ciertos detalles? Me imagino que lo más importante para Pedro en ese momento era dejar establecido quién era Jesús.
Él quizás quería salir del enfoque principal de la escena. Pero sea cual sea la decisión por la cual se lleva esta edición, Mateo nos ayuda a ver un cuadro más amplio. Así que vamos a ver ahí. Vamos a ver la respuesta de Jesús, que es sorprendente. Y es sorprendente no solo porque nos revela la manera como Pedro ha recibido esta revelación, sino que nos deja ver la manera en que cada persona que confiesa a Cristo recibe esta revelación. Mateo 16, 17, miren la respuesta de Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no hubiera sido por gracia de Dios, si no hubiera sido por la obra sobrenatural que solo Dios puede causar en los corazones del hombre, en los corazones de aquellos hombres que están completamente, totalmente ciegos, si no fuera por la obra de Dios que solo Él puede realizar, no solo Pedro, pero cada uno de nosotros seguiríamos completamente ciegos, abandonados a nuestro pecado. Jesús le está diciendo: ha sido mi Padre, Pedro, quien te lo ha revelado. Ha sido el Padre amado quien nos ha revelado al Hijo. En palabras de Jesús en Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, si el Padre no lo arrastra. El punto es el mismo. Sin la intervención divina estaríamos muertos aún en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y esto se hace tan claro, hermanos, que yo no entiendo cómo hay abanderados del llamado libre albedrío, personas que encuentran ofensivos el saber que Dios en su soberanía es quien regenera los corazones que están completamente muertos. Ha sido la gracia de Dios, y por eso llamamos gracia, porque no la merecemos. Ha sido la gracia de Dios que nos ha permitido ver al Hijo. Ha sido Él quien nos ha revelado al Hijo. Ha sido Él quien nos ha atraído al Hijo. Jesús continúa y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, recuerden, en la ciudad donde estaban, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y en este juego de palabras, la iglesia romana ha querido dar a entender de que es en la persona de Pedro que Jesús está estableciendo su iglesia. Pero son dos palabras completamente diferentes. La primera palabra que Jesús usa haciendo referencia a Pedro es Petros, que es una simple piedra, una piedra pequeña. La segunda es Petra, que quiere decir roca, no una piedra pequeña, sino una roca masiva. Así que lo que Jesús está diciendo es: sobre esta gran roca que tú, piedra pequeña, acabas de pronunciar, sobre esa gran verdad, edificaré mi iglesia. Y si seguimos leyendo el pasaje de Mateo, vemos que Jesús pasa a hablar de la autoridad que va a tener la iglesia aquí en este mundo. Ahora, como dije, debemos recordar el contexto, el lugar donde se está llevando esto a cabo, en esa ciudad de Cesarea de Filipo, en este lugar en donde se rendía culto a todas estas entidades religiosas, donde muchos decían que había una conexión directa con los muertos, con el área espiritual, con el ultramundo. Y Jesús le dice que nada de esto, ningún poder del más allá, y podemos casi ver a Jesús señalando aquellas cuevas, aquellas esculturas de todas estas mitologías griegas, de todos aquellos ídolos, y parece ser que Jesús le muestra a todos ellos, todos estos poderes diabólicos. Nada, absolutamente nada de la simiente de la serpiente podrá prevalecer en contra de la iglesia. Absolutamente nada. Quizás el aspecto de este lugar era tan llamativo por todos los cultos y todas las imágenes alrededor. Y Jesús le dice: miren todo este intento fallido del hombre. Nada de eso tendrá fuerza ni resistencia en contra de mi iglesia, que avanza anclada en aquella roca que tú, piedra pequeña, acabas de confesar. Después de esto, volvemos al pasaje en Marcos, le dice: pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
La confesión de Pedro era solo el inicio de todo lo que ellos verían después. Poco a poco verían claramente. Vemos que aún sufren una ceguera parcial, porque más adelante Jesús le diría a Pedro mismo: apártate de mí, Satanás. Así que esto es solo el comienzo. Aquí no se cierra el telón y ya estamos todos bien. Este es el comienzo de lo que ellos aún debían seguir aprendiendo y viendo. Es vital, pero es solo el comienzo. Aún ellos necesitan de la gracia transformadora para seguir viendo con mayor claridad todo lo concerniente a Cristo, tan igual como nosotros. No es diferente en nosotros. Necesitamos depender de la gracia de Dios que nos va transformando día a día. Usar los medios de gracia que Dios en su misericordia ha puesto a nuestra disposición como iglesia para que cada vez esa ceguera sea menos. Por eso la insistencia del discipulado, hermanos, dentro de la iglesia local. Porque ahí es donde nos ayudamos, nos instruimos. El reto es grande, ya que la condición de muchos es la misma. Muchos están en ceguera total, pero Dios nos ha concedido a nosotros que por medio del mensaje que proclamamos, que por medio del evangelio, los oídos sean destapados y los ojos sean alumbrados con la luz del evangelio. Cristo nos ha comisionado, hermanos, como iglesia local y como iglesia universal, a darnos la mano unos con otros mientras aún vemos a los hombres como árboles. La necesidad, hermanos, de poder reunirnos semana tras semana, ya sea en grupo pequeño, ya sea reunión uno a uno, hasta que llegue el día que todos juntos en la unidad de la fe lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es imposible fuera de una iglesia. Esto es imposible fuera de una comunidad de fe. Fuera de la comunión y el amor que Cristo hace evidente dentro de su cuerpo. Esto es imposible. No hay manera como una persona que ha profesado la fe crezca. En ningún sentido. Si no es por los medios de gracia que Dios ha dispuesto para el crecimiento de cada creyente. Quiero terminar citando un par de estrofas del himno Gracia Asombrosa. Amazing Grace en inglés. Dice: gracia asombrosa, qué dulce es el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa apareció esa gracia en la hora en que creí por primera vez. Y quiero dejarles haciéndole la pregunta: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu alma? ¿O estás tratando de adaptarlo a tu propio concepto, a tu propia comodidad? ¿Estás tratando de hacer un Jesús a tu semejanza? Si no has corrido a Él, ¿qué te impide que hoy lo hagas? Confiésale tu pecado. Deposita tu fe en Él, deposita tu fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz y en la tumba vacía como garantía de que el Padre aceptó su sacrificio a favor de todo pecador que corre a Él. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la manera tan vívida que tú nos presentas, Señor, la condición espiritual, esa ceguera parcial en la cual podemos estar aún por mucho tiempo. Pero también nos muestra, Señor, de manera vívida cómo eres tú por gracia que nos guías de la mano y nos otorgas cada vez más claridad, Señor, concerniente a tu Hijo Cristo. Y que tú usas estos medios de gracia, Señor, para nuestro crecimiento, para el beneficio de nuestra alma. Te pedimos, Señor,
de que tú nos sigas guiando cada vez a mayor claridad. Pero también te pedimos por aquellos que viven en una ceguera total. Señor, que hoy la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Quita la venda, Señor, que el enemigo ha puesto en sus ojos, y que vean en Cristo la solución y remedio divino a su condición de muerte. Solo tú lo puedes hacer, Señor. En ti hemos orado. Amén.